Desde ahora y hasta las 20. Es momento de Animate. Un espacio para escuchar, charlar, crecer y sobre todo, para dejar atrás lo que nos detiene. Con la conducción de Aldo Gamba. Y como todo tiene que ver con todo, la gente también se acostumbra a. Pero yo estoy acostumbrado a estar en el barrio porque estoy en la calle. ¿Estás en la calle ahora? Estoy en la calle y estoy acostumbrado a estar en el barrio porque siempre me elijo la calle. Nunca me olvido de los orígenes y siempre me acuerdo, veo lo que está pasando en la calle, estoy en la calle y siento lo que siente la gente. Escuchá una cosa, a ver, vamos a algo bien llano. Censo 2022. Explicarle a la gente para qué sirve el censo y después yo te hago una pregunta. El censo, todo censo, no solamente el 2022, Nacional de Población y Vivienda, sirve para saber, primero, cuántos somos, cómo se compone la estructura, las edades, eso en cuanto en un principio la parte de la cantidad de personas, población. Vivienda, la cantidad de viviendas censadas, cuántos son lo que falta, llámese crisis habitacional por alquiler, compra o créditos hipotecarios, y después de eso ver cómo vive la gente en cuanto a lo que es. Si vive en una casa, si vive en un rancho, si vive en una casa y tiene baño o tiene letrinas, y cómo vive, el nivel de educación formal alcanzado, y si alguno tiene algunas otras subjetividades o otros temas directos, llámese discapacidades o algún tipo del esquema. Que a lo particular me parece que estuvo mal tomado, y puede ser. Yo hubiera preguntado directamente a ver si alguno de los que tenía algún problema para, por ejemplo, movilizarse o entender algo, también tenía certificado nacional de discapacidad. Ahora, vos sabés que yo estoy hablando con mucha gente que tiene que ver del ámbito del censo, censistas, gente, funcionarios que en off decían no tenía mucho sentido. Se gastó mucha guita sin tener sentido. Pero déjame tener la que llegó. Se gastó mucha plata. La información se obtenía de bases de datos de la FIP, del ANSES. Y en definitiva la Argentina, el diagnóstico, la foto macro de la Argentina ya está definida hace rato. Te voy a decir algo. Más allá de los registros, lo que te están diciendo ellos, pasar a un censo de derecho, ¿sí? Existen dos tipos de censo, de derecho y de hecho. Argentina es líder mundial en censo de hecho, que es la foto de ese día, de ese momento y de la última semana, ¿sí? Porque lo venimos haciendo desde 1860. Entonces, vos tenés que hacer esa foto para después hacer una película desde 1860 a la fecha. El que te dice los datos los pueden sacar, no es real, porque todos los datos no se sacan de los registros ni de AFIP ni de ANSES, por ejemplo, porque hay gente que no dice que está trabajando o que está trabajando en negro y a su vez no figura y por trabajar en negro no figura en AFIP, ¿sí? Está bien, pero tampoco digamos por ejemplo, es un indicador que te digan si la semana pasada hiciste una changa, laburaste, tenés laburo. A ver, pero el tema no es el censo, sí. El tema es esa la encuesta que se hace de desocupación. No, te estoy diciendo. El tema es la encuesta de desocupación, de la cual surge esa pregunta. Bueno, pero si no la estoy defendiendo, el censo como metodología que vos explicás, la Argentina la aplica de tantos años y que podemos estar muy bien galardonados. Es más, yo te voy a decir algo. A ver, dale. El censo estuvo mal hecho. ¿Por qué? Porque el censo generalmente necesitas 1 millón de censistas, ¿sí? Esta vez se contrataron 650.000, no se afectó el personal del INDEC, como se afecta siempre, que es aquel que cuando queda para hacer cobertura sale a cubrirlo. Entonces no sé cómo terminaron de cubrir 1.300.000 personas, que fue lo que faltó censar entre Capital Federal y Gran Buenos Aires. Ahora tengo una pregunta. Y el censo digital no sirve porque no tiene
los esquemas de seguridad, de ciberseguridad necesarios. Bueno. De hecho, 20 días antes se hackeó la base de datos. Ese Jorge Todesca, director del INDEC, el censo ya estaba armado por orden de Marcos Peña. No, inclusive el censo digital. Pero no le echemos la culpa ahora al gobierno anterior de esto. Disculpame, los funcionarios que lo ejecutaron a hoy vienen de 2016, son los mismos. Pero no revisa este gobierno si te va a preguntar si hiciste una changa. Vamos, Fabi. Yo te voy a explicar algo. Dale. El director del instituto hoy no es funcionario del gobierno. Es funcionario del gobierno, pero no responde al partido del gobierno o al frente del gobierno. Pero Fabián, acordate que fue opositor y sigue siendo opositor. Pero Fabián, vos sos... De hecho lo maneja la oposición en INDEC hoy. Vos sos una persona cercana a Sergio Massa. Escuchá lo que te voy a decir. Sí. ¿Vos querés que yo crea que a este gobierno, en un censo, en un momento tan crítico como vive la Argentina, en una pandemia, en una crisis económica sin antecedentes casi, se le va a escapar de revisar las preguntas y de preguntarte si tuviste una changa la semana pasada, entonces tenés laburo? Pero eso viene siendo lo que se toma en la encuesta de desocupación. Y para que lo cambien. Está bien, yo no te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo quiénes son los responsables del censo hoy. Hoy inclusive son los mismos funcionarios que vienen de 2016 nombrados por Jorge Todesca. El funcionario a cargo del instituto es el mismo que entre 2014 y 2015 armó el IPC Congreso. ¿Sí? Sí. Entonces, con la misma consultora propia y la consultora de Jorge Todesca siendo una de las integrantes. Entonces, ¿a quién responde? ¿Al gobierno o a la oposición? No, pero igual no tiene, igual Fabi, a ver. Hoy el INDEC es un organismo que depende de la oposición. Pero el que lo aplica está bien y no creo que esté mal tampoco, digamos, que haya ahí un punto de equilibrio. Lo que digo es, el gobierno es que es quien lo implementa y el gobierno es quien controla y quien dice, a ver, ¿esto tiene sentido o no tiene sentido? No importa si es el gobierno hoy de Alberto Fernández, si es el de Mauricio Macri, el que sea. Pero es el gobierno el que hace la revisión y el que dice esto se aplica o se modifica. Mira, yo te voy a explicar más fácil. No importa, si pero pará, escúchame. Mucho más controlable, sí. No le hubieras entregado los datos del censo o una contratación del censo a una empresa que no tenía antecedentes creada para el censo 2020. Bueno, pues entonces eso habla mal de este gobierno también, entonces. No, eso habla de... Sí, habla mal del actual director. Porque él fue el que entregó la licitación. Escúchame, ¿cuáles serían los 3 datos principales que vos... Hagamos este juego, vos ministro de Economía, Fabián Medina, ministro de Economía. 3 datos, no vayamos a 20 datos. Yo entiendo lo que es un censo, que miden la densidad demográfica, el déficit habitacional, si tenés la característica de las propiedades en Argentina, si cuántos tienen letrina, bar. Entiendo en profundidad la importancia que tiene todo eso. Pero cuando vos estás con el agua que te está tapando, que nos estamos muriendo, hay 3 datos principales que tenés que medir y decir, che, pará, dame estos 3 primero para empezar a laburar. ¿Cuáles son los 3 datos fuertes? Primer dato principal, nivel de educación formal. Segundo, nivel de cantidad de discapacitados. Y tercero, meter el esquema de necesidades básicas insatisfechas para crisis habitacional. Con esos 3 datos, todas las políticas económicas y sociales en adelante las tenés que cubrir. Pero me decís eso porque los otros ya los conocés. Porque, a ver, el empleo formal e informal evidentemente ya lo conocés, si no sería uno de los primeros datos. Digo, la gente no tiene laburo. A ver, ese dato ya lo tenés de las encuestas que venís haciendo en forma continua. Yo necesito mejorar a futuro, es una política de mediano a largo plazo, inclusive hasta para otorgar recursos coparticipables. Por ejemplo, lo que es la coparticipación debería actualizarse con cada Censo Nacional de Población y Vivienda en forma automática para no andar generando una nueva ley de coparticipación cada 10 años. Hasta el momento tenemos nada más que 35 años que no se hace, que son 35 años no son nada, ¿viste? Expliquemos a la gente qué es la coparticipación en un esquema federal, explícale.
La coparticipación no es ni más ni menos, es el total de lo que cobra el Estado y que se divide de acuerdo a parámetros, por ejemplo, nivel de educación no alcanzado por la población. Esa plata que se redistribuye, tiene que ser directamente al efecto de generar infraestructura, nunca generar gastos ordinarios como por ejemplo sueldos, ¿sí? O sea que no debería servir, vamos a explicarlo de esta manera, que por ejemplo que Nación coparticipe una provincia para engordar el Estado provincial. Exactamente. Por ejemplo, cuando vos coparticipás, vamos a hacerlo más fácil, Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Nación traspasa Policía Federal a la ciudad, ¿sí? Correcto, sí. El traspaso de Policía Federal a la ciudad se hace con los recursos propios de la Policía Federal, o sea, el presupuesto asignado a Policía Federal, ¿sí? Eso es, vamos a suponer un dato, son 150.000 millones de pesos, ¿sí? ¿Pero eso ocurrió, no? A ver, yo te digo cómo debería ser, y después te digo lo que pasó. Dale. Que yo te dé 150.000 millones de pesos del presupuesto de Policía Federal, no es lo mismo que te dé 150.000 millones de coparticipación, ¿sí? Porque la Policía Federal tuvo de aumentos por decreto y y los impuestos crecieron por inflación y los aumentos por decreto generalmente fueron el 50% de el valor de la inflación en este periodo, ¿sí? ¿Qué hizo Nación en ese momento? En 2016 y 2017 le transfirió coparticipación y se actualizaba por índice de inflación, cuando tenía que haber traspasado presupuesto de Policía Federal. Cuando Nación en 2020 le quita a Ciudad la coparticipación, te dice, nos quitaron los recursos necesarios para pagar sueldos, porque nos quitaron la coparticipación. Primero error, no había que transferir coparticipación, había que transferir presupuesto. Ley 24156, que es la ley de administración del sector público nacional. Punto 2. Lo que no tenés que hacer es pagar sueldos con la coparticipación. Puesto desde 1931 en la ley que genera la coparticipación a nivel nacional. Pero tampoco le transfirieron presupuesto. Le transfirieron coparticipación directa. ¿El Estado que interviene o que no interviene? Porque cuando estamos hablando de especulación, el Estado tiene que intervenir en Argentina, sí, porque tenés una economía que no está desarrollada. Entonces, ¿y qué me pasó? Tenés una economía que no es desarrollada, y como no es una economía desarrollada, tiene que intervenir. Cuando vos tenés una economía desarrollada, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, Francia, no hace falta de intervención porque se regula solo porque la gente sabe cómo actuar en esos casos. Cuando compraron o dejar de comprar. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros hoy cuando aumentan las cosas en forma desmedida? No comprar esos artículos para que vuelvan a bajar a los niveles normales. Bueno, pero acá la gente sigue comprando, a pesar de que, por ejemplo, te sube un 500% un tomate. Cuando vos sabés que el tomate, si no lo compras, se le pudre y pierde plata. Bueno, esa es la realidad. Eso es cierto que decís, tiene que ver con la educación, si querés, de una sociedad, con la cultura que tiene una sociedad. Lo que sí es cierto. Y fíjate que una cosa nos lleva a la otra, ¿no? Porque lo otro que te quería preguntar era el tema de ley de alquileres. Y en esta cuestión de libre mercado, oferta y demanda, que hablábamos recién, ¿no? De decir, che, si te aumentaron el 500%, no te compres una zapatilla. ¿En cuánto está el salario básico hoy en Argentina, Fabián? Hoy tenés un salario promedio de 60.000 pesos. 60.000 pesos. Y tenés una zapatilla de primera marca que vale 35.000 pesos. Y ponele 25 para hacerlo más normal. Sí. Pero tenés de 20 a 35.000 pesos tenés también. O sea que un 50% de una zapatilla de primera marca promedio es lo que le puede costar a una persona que tiene un salario básico. Esos son los niveles que se manejan en Argentina.
Esos son los excesos que se manejan en la Argentina. Y escúchame, volvemos a lo mismo, Estado que interviene o no interviene, ley de alquileres. Sí. Se está tratando en el Congreso la modificación de la ley de alquileres, muy controvertida. Recordemos que en plena pandemia el gobierno salió a controlar todo lo que tiene que ver con esta ley de oferta y demanda de mercado inmobiliario, mercado de alquiler, llevando los contratos de 2 años a 3 años y también controlando en su efecto los plazos de actualización. Primero me tu mirada con respecto hay a un esto. problema que no cumplieron con la parte legal. A ver. Es el mismo tema de los créditos UBA. Ajusta, indexa o actualiza por un índice específico cuando desde 1991 está prohibido actualizar, ajustar o indexar todos los contratos entre privados en la Argentina por la ley de convertibilidad que hoy está vigente. Y por lo tanto, si vas a fondo, sí, en un desalojo y vos le planteás la actualización y vas contra la ley, podría decir que el contrato se torna ilegal. Que el contrato no es ilegal, no te pueden desalojar. Mirá lo que te estoy planteando. Ilegalidad de la ley, directamente en el momento. A ver, yo hablé de esto con Daniel Lipovetsky. Sí. Daniel es amigo. Diputado. Ex diputado nacional sí. o diputado provincial. Sí, Juntos por el y Cambio. fue quien creó la ley. Es amigo, que es una persona con quien podés razonablemente hablar. Sí. Y me dijo, yo necesitaba darle un marco y toda ley es mejorable. Lo que pasa es que muchos se quedaron en los laureles y ninguno quiso corregir nada de lo que estaba hecho porque, como es normal en el país, cuando alguien hace algo, no se toca más porque tienen pánico a modificar y hacer y quedar pegados, ¿sí? Pero la ley era para darle un marco y mejorarla. Está bien. ¿Y qué te como toda ley. Obvio. Como toda ley. ¿Y qué te parece la intervención del gobierno oficial en diferentes propuestas que están tratando, que se están evaluando hoy, como por ejemplo la de afectar a la esto es grave, afectar a la propiedad privada en aquellos que, por ejemplo, vos o yo tenemos un departamento que nos sobra y que no lo estamos alquilando y nos obligarían a alquilarlo, si no nos aplicarían una multa? Mira, yo te lo explico porque eso lo hablé con Gervasio Muñoz. Sí. Aplicar en Argentina el impuesto a la vivienda ociosa, exacto, como está apoyado inclusive hasta Horacio Rodríguez Larreta, para mí es una locura. Es afectar el derecho a la propiedad privada. Más allá del derecho a la propiedad privada, porque cuando vos imponés que se le cobre un impuesto por vivienda ociosa, ya te están, la gente, el común de la gente en la calle te va a tildar de comunismo. Y no hay nada más lejos que Argentina sea comunista. Argentina no es comunista ni de casualidad. Eso, el que crea que Argentina es comunista o socialista, la verdad no tiene noción de lo que es el socialismo ni el comunismo. Yo le preguntaría que muchos de los que dicen esas cosas si no son realmente fascistas. ¿Y cómo logras el punto de equilibrio, Fabi, cuando tenés un déficit habitacional enorme, no tenés crédito en Argentina, con lo cual comprarse una propiedad es un sueño, es una mentira, y por otro lado tenés más o menos 9 millones... Hoy tenés 9 millones de inquilinos. Exactamente. Y tenés un déficit habitacional de casi 4 millones de propiedades. Exactamente. O sea, el Estado, ahí es la función del Estado de generar barrios y o ciudades, como por ejemplo hizo San Luis con la ciudad de La Punta. No, pero no me digas eso. ¿Y cómo lo financiás, Fabián? Perdóname, ¿vos sabés cuánto te cobra San Luis una propiedad de 55 metros cuadrados? Sí, cobraba en su ¿En forma mensual? Hoy no sé, pero te puedo decir, hace muchos años atrás, te estoy tirando una cifra que la tenía, te cobraban alrededor de 130 pesos mensuales. Hace muchos años atrás. Mirá, yo te explico. Yo lo conocí el tema en el 2002. Sí. Y en el 2002 estaba... Eso era 500 pesos por mes. Pero hoy está en razón de 9.000. ¿Y de dónde sacan los recursos San Luis? Lo saca de la recaudación propia.
Pero en Argentina, pero nosotros estamos imprimiendo guita para solventar planes sociales. ¿De dónde vas a sacar plata para hacer 4 millones Ese es el error. de viviendas? No estamos imprimiendo para planes sociales, estamos imprimiendo para pagar proveedores, y la plata que se le paga a los proveedores a los 10 o 15 días máximo que se les pagó, se vuelve a absorber mediante letras del descuento, letras del tesoro, que es lo que viene haciendo Guzmán hace 2 años y moneda. Aclaremos, hoy Guzmán, hasta hoy, sí, por la negociación externa, es el mejor ministro de los últimos 30 años de economía, ¿sí? Pará que me dijiste que lo sacaban el otro día, ¿eh? Sí, está bien, pero yo te estoy hablando a nivel de negociación externa. Sí. Es el mejor ministro de los últimos 30 años de economía. A Roberto Labaña le sacó más de 20 puntos de diferencia en la reestructuración de bonistas privados, y consiguió que el Fondo Monetario no te pida cambios estructurales, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, lo pasa con creces a Roberto Labaña a nivel económico en lo externo. Pero ahora queda el punto que viene, que es el nivel interno. Pero el fondo, pará, ahí sí, está bueno hablar con vos. Pero el fondo no es cómplice responsable del desastre económico que tiene la Argentina cuando otorgó ese famoso crédito en la gestión de Macri a un país que estaba totalmente endeudado. Digo esto porque eso le costó también la cabeza a la titular del fondo, y justamente era una de las variables en la negociación, ¿no? Es decir, me sobreendeudaste a un país que ya era pobre. Primero, el fondo es corresponsable y por eso no pidió los cambios estructurales que suele pedir. ¿Sí? Ahí está, ¿ves? El responsable primero del problema argentino es el gobierno argentino. Por mal administrador. ¿Sí? No, por permitir que no liquiden las exportaciones en el país. Del 15 de enero de 2016 al 31 de agosto de 2019 pasó de 15 días, lo cual es una guarangada, porque ninguna exportación se liquida a los 15 días, se liquida mínimo 120. Pasó a 10 años y después lo hizo en forma voluntaria. El 2 de noviembre de 2017... Espera ahí, traducía, está bueno lo que estás diciendo, pero traducía a la gente para que entienda que el gobierno antes yo te lo voy a decir más fácil. Obligaba a traducir al campo principalmente, ¿no? A todos, a exportadores, sí. Llámese campo, llámese industrias. Sí. El tema es el siguiente: cuando vos estás produciendo, el 70% de la materia prima que tenés es importada. Correcto. ¿Sí? Vos la pagás, vos la pedís afuera, la traen, la paga el Banco Central y vos le das los pesos al Banco Central para que el Banco Central mande los dólares, ¿sí? Correcto. Esa es ingresa la materia prima, vos la transformás, la sumás, la adicionás, la agregás a lo que haces, generás un producto y el producto lo exportás. Generás, ¿sí?, valor y lo exportás. Cuando vos exportás el producto, la venta, el producido de ese producto, o sea, la venta, tiene que volver al Banco Central y el Banco Central te tiene que volver a dar pesos, ¿sí? Porque si no, no se genera la rueda, es una caja. Tal cual, yo te doy dólares, sacás y nunca vacías, y nunca entregás. Exacto. El tema es, del 15 de enero de 2016 se generó, escucha bien, se permitió pasar a $2 millones la compra en el mercado único libre de cambios, se eliminaron los inspectores del comercio interior, se extendió a 2 años la liquidación de exportaciones, y justo el mismo día se aplicó, los jueces en comisión a la Corte Suprema, ¿sí? Lo que hizo ruido fue los jueces en comisión a la Corte Suprema. Después siguió, y el 2 de noviembre de 2017, con el decreto 893, que ya lo había llevado hasta 10 años la liquidación de exportaciones en tiempo y forma, permitió que las exportaciones se liquiden en forma voluntaria en el país.
Y el 31 de agosto del 2019 se volvió a poner el plazo de 120 días, en forma obligatoria. La diferencia entre el 15 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, que no se liquidó, fueron 55.000 millones de dólares, Aldo. Que coincide más o menos con el préstamo del Fondo Monetario. Con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, correcto. El cual, vos, hoy, como eso fue hecho todo con decretos, si vos tenés la decisión política de hacerlo, anulás los decretos en forma absoluta y solicitás o exigís en un plazo prudencial la liquidación de exportaciones no liquidadas. Si no, vas a aplicar la pena de evasión penal cambiaria, que es prisión, por los montos que tenés. Las pymes liquidaron todas las ventas que hicieron, porque la pyme necesita los dólares o los pesos para seguir produciendo. Claro, sí. El problema son las grandes multinacionales que las pueden aguantar, que pueden bancársela y tener únicamente lo que necesitan para producir. Escúchame, y está bien, sí, está buena la explicación, pero decime cómo te fondeás para hacer 4 millones de viviendas, vos decías, en diferentes puntos de la República Argentina, como para subsanar este déficit que tenemos nosotros en Argentina. Primero, habitacional, que perdóname, viene también como punta de lanza el tema de generar empleo genuino en Argentina, de cortar con esta changuita, que si tenés changa tenés laburo, porque sabemos que no funciona así. Está bien. Primero que tenés que saber qué recursos tenés en cada provincia del país. Porque, por ejemplo, en San Luis no existe el cemento, ¿sí? Existe el hormigón armado. Y San Luis, en lugar de hacer cosas con cemento, hace cosas con hormigón armado porque le es más barato. Por ejemplo, te estoy dando un dato. Las rutas de San Luis abajo son hormigón armado y el asfalto es una capa de 10 centímetros, porque en lugar de poner el cemento abajo, le ponen hormigón armado porque no tienen cemento. Entonces vos tenés que, de acuerdo a los recursos de cada provincia, establecer cómo empezás a construir. Y vas a generar, por cada casa son 4 trabajos, o 4 o 5 trabajos que vas a generar en forma directa. Y vas a generar otros 4 o 5 en forma indirecta, además de todo lo que venís comprando, y tenés que comprar cosas zonales. Con lo cual bajan los números, inclusive obviamente de transporte, de flete. Bueno, pero porque los tenés todo a mano. Pero como yo te escucho esto, igual que la vez pasada, que resulta muy sencillo, por lo menos. De hecho, lo hizo el Adolfo y lo hizo el Alberto en San Luis. Pero sacate de San Luis. No es un deseo. No, está bien, pero bueno. El que lo podía hacer en otra época era Chubut cuando vivía Mario Das Neves. O la etapa a la anteúltima gobernación de Urtubey en Salta. ¿Cuál es la provincia más rica, Fabi? La provincia más rica en cuanto a los esquemas de producción, la que más aporta es provincia de Buenos Aires. O sea, la que tiene más guita es la provincia de Buenos Aires. No, la que más aporta es la producción nacional. No, yo digo la que tiene Después, más plata. La que tiene más plata es la ciudad de Buenos Aires porque es mucho más reducido. En proporción, ¿no? Y por metro cuadrado tiene mucha más gente, mucha densidad poblacional y genera muchos recursos. Hoy la ciudad con mayor presupuesto del país, o estado con mayor presupuesto del país, es la ciudad de Buenos Aires. ¿Y las provincias? A pesar de que se generaron nuevos impuestos en 2012, ¿no? Y ahora en 2021. Escúchame, ¿y las provincias del sur? Las provincias que tienen petróleo, tienen gas, del sur, tienen... yo te diría que si me preguntas a mí, las provincias con mayor nivel de riqueza sí. Deberían ser las del norte. ¿Por qué? Porque tenés gas, petróleo, inclusive tenés litio y toda la minería, ¿sí? Las del sur tienen gas y petróleo, no tienen litio. Tienen acceso a las cuencas de los ríos o a las cuencas de los mares. Pero todo lo que es la zona de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, tenés acceso a todo esto que te dije. Yo te escucho y sé que esto es cierto aparte, ¿no? Digo, la Argentina tiene tanta riqueza. ¿Por qué seguimos yo te digo, importando gas licuado? ¿Por qué seguimos importando crudo? ¿Por qué no exploramos? ¿Por qué no hacemos como Chile, por ejemplo, que
hizo del litio una fuente inmesurable de ingresos, generó empresas multinacionales. Digo, ¿por qué no tenemos esa capacidad? ¿Es la casta política? No, la casta política no existe. El político argentino sale de la sociedad argentina, y el que no entienda que el político sale de la sociedad argentina, la verdad que está desquiciado. Pero, ¿sí? Pero los que toman las decisiones son los políticos, Fabi. Yo sé que no son extraterrestres, son parte nuestra, digo, pero... Está bien, pero el negocio de la política no lo hacemos muchos nosotros, hablan de la casta, muchos hablan de la casta, sí. y se convirtieron en la casta. Yo no digo que no, Lo que estoy diciendo es, los que toman, los que definen, los que hacen las leyes, los que promulgan, el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, todos. Son tus representantes, lo cual no quiere decir que sean tus empleados. Ese es el error de la gente. Que sean tus representantes no significa que te tengan que rendir culto a los demás, porque los demás son superiores. No, somos todos iguales. Además que ellos representan y tienen una función. A ver, si yo saco esta clase política y pongo otra, sí, va a tener los mismos problemas. Bueno, pero ¿por qué no? Todos surgimos del mismo lugar. ¿Por qué no generamos negocios, como te decía recién, en un país tan rico? Bueno, eso es otro tema. ¿Por cuál es? Yo creo que tenés que buscarle la parte de incentivos. El Norte Grande hoy está con mucha generación de trabajo, desde el programa mismo Norte Grande, que se llama, que es el que trabaja de Reconquista hacia arriba, que les deja bajar el nivel de cargas sociales, ¿sí? Por los próximos 3 años desde el momento del ingreso al trabajo. Está generando mucho puesto de trabajo, y ahora están empezando a llegar algunas empresas internacionales, el tema del litio sobre todo. No solamente BMW, sino hay una francesa y una canadiense que viene a explotar el litio, y hay una nacional que cambió de manos hace unos 6 meses y es para explotar litio, con una planta de baterías al lado para no exportar litio, sino exportar baterías. Bueno, no le hagan la que le hicieron en su momento, por ejemplo, nombraste recién una marca, BMW, que para equilibrar la balanza comercial tenía que exportar aceitunas, ¿verdad? No, pero eso fue el esquema Moreno. Una automotriz que exporte aceitunas. La verdad que nunca la entendí. Y también tuviste automotrices que exportaban vinos. Sí, lo sé. Che, escuchame, ¿hay reservas en el Central? Ese es el esquema Moreno. Sí. ¿Hay reservas en el Central? A ver, como reservas... No papeles, porque vos recién me nombrabas papeles, y ya lo discutimos la vez pasada, son papeles. Papeles son papeles que se negocian y que pueden servir, obviamente, como para generar una economía o una fluidez, pero son papeles. Digo, ¿hay riquezas, hay tangible, hay guita? Sí, en estos momentos hay plata porque, por ejemplo, esta semana nada más, esta última semana, el lunes pasado hasta ahora, ahí entraron 700 y pico millones de dólares por compras del Banco Central en el Mercado Libre de Cambios. Había casi 1.000, hoy salieron 190. Para bajar el valor de la calle, de los dólares financieros.